Te voy a gritar, ¡Paloma! Baja el volumen. Bien, vamos a dar inicio de una vez a esta clase. Sí, me imaginaba, Kenny, porque sí te vi en Facebook. Es bromita. Buenas tardes, Carlita, y muy buenas tardes con todos, ¿sí? Vamos a dar inicio una vez a esta clase sota. No se olviden que si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerla a través del chat o de preferencia, activen el microfonazo. Así que listo, gente, vamos a dar inicio a la clase. Estrellas fugaces porque van a postular y... ¿Qué pieza le falta? Blanca. ¿Qué tiene más? Gracias. Ya, muy bien. Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de literatura. Hoy día, siguiendo con la secuencia del curso, nos corresponde desarrollar lo que viene a ser el vanguardismo y el indigenismo, ¿ya? Pero para llegar a ese tema, debemos recapitular algo, ¿no? Para poder entender cómo evolucionó la literatura y cómo se va a dar la convivencia entre estos dos movimientos, ¿ya? En primer lugar, hay que recordar que en el siglo XX la literatura abre las puertas de la mano del modernismo. El modernismo de Chocano, de Clemente Palma, de Ventura García Calderón. Luego sabemos que viene una fase de crisis. Esa fase de crisis llamada postmodernismo, ¿ya? Pero al mismo tiempo esta fase de crisis significó la búsqueda de una propia voz, una verdadera expresión, y de esa manera se abrió camino hacia el regionalismo y el vanguardismo. Hay que tomar en consideración que en el postmodernismo van a aparecer poetas, narradores, que todavía tienen elementos del modernismo, pero que ya se están alejando del mismo, tratan de liberarse de ellos. El más claro ejemplo, José María Eguren, Abraham Valdelomar, que todavía tienen elementos modernistas, pero que al mismo tiempo ya están buscando algo más cercano al terruño, a la provincia, como en el caso de Valdelomar, o por otro lado, también algo más sugerente, alejado de una poesía directa y descriptiva como la de Chocano, ¿no? Entonces, se abre camino así poco a poco al regionalismo y al vanguardismo, que van a convivir todos los años 20, todos los años 30, incluso estiran las ramas hacia los años 40, ¿ya? Ahora, alguien dirá, profesor, pero en mi libro dice vanguardismo e indigenismo, no dice regionalismo. Lo que sucede es que se le llama regionalismo porque abandona el mundo de la ciudad y se concentra en el mundo de las provincias. Por eso se llama regionalismo. Y en el Perú van a haber tres maneras o tres formas de manifestación. Uno, que ya conocimos la semana pasada con Valdelomar, que recibió el nombre de criollismo, el regionalismo criollista que se desarrolla en el mundo de la costa, ya que precisamente el protagonista va a ser el criollo, Valdelomar y sus cuentos, ¿no? El Caballero Carmelo, tenemos Evaristo el Sauce que murió de amor, el vuelo de los cóndores. También hay un regionalismo de la selva. Ese regionalismo le vamos a llamar amazónico, ¿ya? Y también va a haber un regionalismo de la sierra. El regionalismo de la sierra va a recibir el nombre de indigenismo, ya que el indio será el protagonista en este caso. ¿Está bien? Ahora, hay que tomar en consideración, ¿ya?, que estas tres variantes del regionalismo se desarrollaron al mismo tiempo, convivieron. José Díez Canseco, Izquierdo Ríos,
Y por aquí Enrique López Albújar, Ciro Alegría, ¿está bien? Van a coexistir, solo que ¿por qué se prioriza el indigenismo y se impone sobre las demás? Debido al contexto que se está viviendo. Porque estamos en la época de los años 20 y de seguro que ya lo reconoces, es la época en el curso de historia, la época de alguien ha tomado el poder en el Perú, ¿verdad? Los años 20 hasta 1930 y luego alguien le da golpe de Estado. Estamos hablando de Leguía, claro, el oncenio de Leguía, y sabemos que Leguía le regaló al indio su día, pero al mismo tiempo lo apuñaló, porque da la ley de conscripción vial y el indio no tenía salida, prácticamente se ve obligado a salir de sus tierras para ir a hacer carreteras gratuitas. Por eso en El mundo es ancho y ajeno aparece un personaje que va a decir, solo por ser indios nos mandaron a hacer carreteras, sacaron una ley, solo por ser indios, caramba, mejor me voy a pintar de blanco, ¿no? Para que no tenga ninguna ley contra mí. Entonces ahí nos damos cuenta que hay un problema con el indio. ¿Ah? Por eso es que el indigenismo empieza a cobrar más importancia que las otras variantes del regionalismo. Y por eso los libros dicen vanguardismo e indigenismo, de una manera más puntual. ¿Está bien? Ahora, como los dos van a compartir el escenario, ¿y el escenario cuál va a ser? Como ya mencionaron, el oncenio de Leguía. El oncenio de Leguía. Y también es la época del tercer militarismo. El tercer, alguien le da golpe de Estado, ¿no? Luis Miguel Sánchez Cerro, comienza el tercer militarismo. Todo este contexto va a ser el del vanguardismo y del indigenismo. A esto debemos sumarle algo más. Si bien se desarrolla el oncenio de Leguía, sabemos que Leguía le regaló, Leguía le va a regalar prácticamente, ¿no?, nuestra economía a un capital. ¿Qué capital se va a sentar en el Perú? A ver, ¿a quién prácticamente entrega nuestra economía? Correcto. O sea que aquí se va a dar la presencia del capital norteamericano. Capital norteamericano. Consecuencia de esto, bueno, por un lado, sabemos que va a haber modernización. Y ustedes saben muy bien que sobre todo Lima se va a modernizar. ¿Por qué Lima se tiene que modernizar en esa época, muchachos? ¿Por qué? ¿Qué se está conmemorando por aquellos años? ¿Ah? 1900, claro, muy bien. Es la época del centenario y la presencia de grandes intelectuales. Centenario de la independencia. ¿Está bien? Se da la época de la reforma universitaria, ¿no? El grupo de la reforma, así también el grupo del centenario, aparecen grandes intelectuales en el campo de la historia, como Raúl Porras, el señor Barrenechea, Raúl Porras Barrenechea, ¿no? También Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez, intelectuales como Aya de la Torre, Mariátegui, que si bien tuvo una formación autodidacta, también participa de la época. ¿Está bien? Es esa época. A esto debemos sumarle algo más, que si bien hay modernización de la capital, sabemos que el capitalismo trae consigo modernización, pero también recuerda a Kafka. Kafka estaba denunciando algo. ¿Cómo es esta sociedad capitalista? ¿Qué hace con el hombre la sociedad capitalista? ¿Ah? ¿Qué hace con el hombre? Ah, muy bien, lo deshumaniza. ¿Ah? Lo explota, lo aliena. Entonces, frente a este sistema capitalista, se van a difundir ideas. ¿Qué ideas se van a difundir en esa época? Es la época de difusión de ideas socialistas. ¿Ah? ¿Sí o no? Claro, las ideas socialistas, y se fundan partidos. A ver, ¿qué partidos se van? Eso es un momento bastante álgido, ¿no? Bastante ardiente, es un contexto, ¿no?, bastante alterado. Claro, muy bien.
el PSP. Hoy en día, que es el Partido Comunista, pero se llamaba Socialista, y el APRA. Claro que el APRA se funda en México, pero aquí se va a fundar el Partido Aprista Peruano. ¿Está bien? Listo, ya que tenemos esto, también debemos recordar, en el mundo de la selva es la época del caucho, y en el mundo de la sierra, entonces se establece un señor que arrebata las tierras a los indios y a cambio de darles algo de tierra, los somete bajo esclavitud. Ese sistema de explotación, ¿qué nombre va a recibir en Europa? ¿Qué nombre recibió en Europa? Ah, muy bien, en Europa va a recibir el nombre de, aquí, bueno, el gamonalismo, ¿verdad? Claro que gamonalismo es un término bastante global, ¿no? Ahí pueden ingresar personajes de la iglesia, o jueces, o de repente también por ahí ingresan los terratenientes, ¿no? Ah, muy bien, el feudalismo. Es un sistema de explotación que todavía en el Perú vivía en esa época. Muy bien, chicos, estamos correctos, muy bien. Feudalismo, es decir, vamos a poner aquí el gamonalismo, en la selva, la explotación del caucho, los problemas sociales, ¿está bien? Y también es una época interesante de difusión de textos sociales. Se va a publicar también por esa época los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, en que Mariátegui plantea el problema del indio, el problema socioeconómico, el problema de la tierra. Y ese librito lo va a leer Ciro Alegría, e inspirado en esas ideas, también plantea el problema de la tierra. En el mundo es ancho y ajeno. También aparece Manuel González Prada, con obras de lucha, que va a empezar a difundirse, aunque ya el maestro había fallecido, pero su obra se empieza a difundir. También Luis Valcárcel, con ese hermoso libro Tempestad en los Andes, que es una proclama que anuncia la llegada del mundo andino al poder. Entonces también por esta época va a haber difusión de revistas. Y estas revistas son interesantes porque difunden la vanguardia y algunas al mismo tiempo difunden vanguardia e indigenismo. Como en el caso de, la revista de José Carlos Mariátegui, ¿qué nombre recibió? Y es una revista de resonancia internacional, una revista importante para nuestra cultura. Él difundió allí el indigenismo, difundió el vanguardismo, o sea, es muy importante. Es más, el título de la revista alude al maestro de los incas. ¿Cómo se...? Muy bien, Amauta, y no lo digas con dudas, porque está muy bien. La revista Amauta, y no solamente Amauta. Aparte de Amauta, que remite al mundo de los incas, Cosco, Kuntur, el boletín Titicaca, si te suena en algo, remiten al mundo andino. Eso va a ser la vanguardia en el Perú. En el Perú el vanguardismo asimiló los elementos europeos, el verso libre, ¿no? La disposición tipográfica, asimiló también algunas tendencias, pero rescató el mundo andino. Por ejemplo, en 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat, uno puede encontrar dadaísmo, surrealismo, puede encontrar también ahí libre disposición tipográfica, pero también algunos versos que nos remiten al mundo andino. ¿Está bien? Entonces aquí va a haber una interesante fusión. Eso va a ser la vanguardia en el Perú. ¿Está bien, muchachos? Listo, ya. O sea que aquí va a haber difusión de revistas que van a rescatar el mundo andino. Ahora que ya tenemos esto, creo que tenemos derecho para poder empezar con el vanguardismo. Ojo, el indigenismo ya va a ser iniciado por Enrique López Albújar. Y él lo inicia con cuentos andinos, pero también escribe una novelita titulada Matalache. Esa novelita se subtitula Novela retaguardista. El título es curioso, ¿no? ¿Por qué lo va a llamar retaguardista? Es una manera de enfrentarse a los vanguardistas. Es decir, mientras la vanguardia buscaba innovación, transformación, el indigenismo todavía era una literatura tradicional. Y sin embargo conviven. Pero va a haber un momento
en que el indigenismo abra las puertas a estas novedosas técnicas. Y cuando abre las puertas ya no se llama indigenismo tradicional, sino que se le va a denominar neoindigenismo. Conclusión, dentro del indigenismo va a haber un proceso evolutivo del indigenismo ortodoxo al neoindigenismo. ¿Está bien? Cuando ya se asimilen las técnicas de la vanguardia. Ahora sí, muchachos, creo que tenemos derecho para empezar a marcar las primeras preguntas de nuestro material. En la pregunta número 1 dice sobre el vanguardismo. Recuerda que deriva de la voz avant-garde, que significa la guardia de avance. Y si es la guardia de avance, la guardia que va adelante. Por lo tanto, ellos van a plantear la innovación. Nada de elementos tradicionales. Adiós a lo tradicional. La innovación y la experimentación. La experimentación. ¿Está bien? Listo. No se olviden que ellos asimilación de vanguardias europeas. Vanguardias europeas. Pero al mismo tiempo, se rescata, se revalora el mundo andino. Revalora el mundo andino. Listo, vamos a la pregunta número 1 y así estamos todos participando, ¿ya? Pregunta número 1 dice, sobre el vanguardismo, recurrió al empleo de un nuevo léxico. A ver, el empleo de un nuevo léxico. En el caso de César Vallejo, ¿verdad? El mismo título, Trilce, lo anuncia todo. Es más, Vallejo transforma un sustantivo como canción y lo transforma a cancionan. Está creando una nueva palabra. Es más, Vallejo también va a decir tesorea, que no existe, pero alude a algo relacionado al tesoro. Se va a ver una renovación en el léxico. ¿Está bien? Así que eso es verdadero. Eso es verdadero. A ver, vamos a la número 2. En la número 2 dice, propendió a la experimentación formal. Ya. Vamos a ver la experimentación formal. El más claro ejemplo, Vallejo, escribe así, a toda hasta. Se rompe ahora con la métrica tradicional y se impone el verso libre. El verso libre. Hay libre disposición tipográfica. Libre disposición tipográfica. Por ejemplo, cuando uno lee Química del Espíritu del maestro Alberto Hidalgo, puros caligramas, poesía visual. Por ejemplo, 5 metros de poemas, 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat, que el libro cuando se extiende parece un acordeón, ¿está bien? Y aparentemente miden 5 metros, es como una cinta cinematográfica, ¿ya? Entonces, si alude al cine, también vamos a encontrar elementos de la modernidad. Algunos poemas remiten a autos, volantes de los automóviles, ¿saben? Ascensores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que va a haber una renovación en ese sentido. ¿Está bien? Ya vamos por ahí. A ver, dice, utilizó predominantemente el verso libre, correcto. Siguió los cánones de la poeta realista, ya no, rompió. Buscó la modernización, correcto. La alternativa de Camerón, muy bien, de Camerón, de Giovanni Boccaccio, ese hermoso libro. Pero también te voy a brindar un dato más, escucha. Sucede que si bien aquí en Lima habían grandes poetas, Emilio Adolfo Westphalen, Javier Abril, también estaba Martín Adán, muchos poetas también venían de provincia. Es decir, ya la literatura no fue tanto
limeña. Vallejo venía del norte, Mariátegui venía del sur, Alberto Hidalgo venía de Arequipa, Carlos Oquendo venía de Puno, otro venía de Huancayo, es decir, Gamaliel Churata también venía de Puno con el grupo Copata. Es decir, grandes exponentes de nuestra vanguardia fueron muchos de provincia, por eso es que se rescatan elementos del mundo andino. ¿Está bien? No te vayas a olvidar. Otro punto interesante de nuestra vanguardia, dice el maestro González Vigil, es que, por ejemplo, algunos asimilaron del dadaísmo, futurismo, surrealismo, ¿está bien? Del expresionismo, entonces, o del cubismo. ¿Y qué va a suceder? Que si bien asimilaban de todos, no encajaban en ninguno, pero asimilaban de todos. A eso se le llama ser ecléctico, ecléctico. Pero en el Perú hubo uno que fue puramente surrealista. Ese único poeta puramente surrealista va a ser el maestro César Moro, ¿no? Su nombre verdadero fue Alfredo Quispes Asín. ¿Ya? Y nos dejó La Tortuga Ecuestre, un hermoso poemario del amor en castellano. ¿Ya, chicos? Listo, la 1 ya salió. 1, alternativa D. Y tiene que ver con las características del vanguardismo. Ahora sí, vamos a la pregunta número 2. Sobre Vallejo. Muy bien. Vamos a colocar aquí el exponente que pide la universidad, César Abraham Vallejo Mendoza, ¿ya? Vallejo Mendoza, conocido, recordado como el poeta del dolor humano. Vallejo llegaba de Trujillo, de Santiago de Chuco. ¿Está bien? Pregunta número 2. ¿Vallejo escribió Paco Yunque? Correcto. ¿Es una novela de denuncia social? Falso. Fue un cuento. Él escribió Paco Yunque, pero era cuento. Profesor, una novela de denuncia social de Vallejo, El Tungsteno. También tiene una novelita breve, pequeñita, muy linda, Fabla Salvaje. También en prosa escribió Escalas Melografíadas, ¿ya? Así que él desarrolló el género narrativo. ¿Ya, chicos? La B, El Tungsteno. A ver, ¿pertenece al género dramático? No. Es narrativo, es una novela. Poemas Humanos fue publicado póstumamente, correcto. Se publicó un año después de la muerte de Vallejo. Vallejo muere en el 38, la esposa lo publica en el año 39. ¿Ya? Ajá, muy bien. La 2, la alternativa C de César Vallejo. La alternativa C de Cantar de Mío Cid, correcto, muy bien. A ver, la D. Sus novelas narran la grave situación española. La obra que se concentra en la Guerra Civil Española, como todos sabemos, fue la obra España aparta de mí este cáliz, que fue un poemario publicado póstumamente. La E. ¿Por qué no puede ser la E? Trilce es una obra vanguardista. Sí, es una obra de corte vanguardista. ¿Está bien? ¿Y por qué no puede ser? Porque indica y dice su primer poemario. No, el primer poemario de Vallejo fue Los Heraldos Negros. El segundo va a ser Trilce. Por eso no puede ser la alternativa E. ¿Ya? Ahora, la siguiente pregunta tiene que ver con Los Heraldos Negros y aquí vamos. Ojo, Vallejo escribió también ensayo, El arte y la revolución. Escribió obras de teatro como Hermanos Colacho, ya con influencia socialista. ¿Está bien? Escribió también crítica, sí. Vallejo se va a graduar de la Universidad de Trujillo con la tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana, y ahí ya te dio el dato. Eso quiere decir que su primer libro tiene elementos del romanticismo. ¿Está bien? Se han marcado 3 épocas en la poesía de Vallejo. El primer momento recibe el nombre de modernista. ¿Ya? La etapa modernista. Y aquí aparece el título Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros, que se va a publicar en el año de 1918. ¿Está bien? Si por allí has encontrado en el libro o de repente en alguna página que dice 1919,
es que hay una confusión. Lo que sucede es que Vallejo lo publica en el 18, pero Vallejo esperaba algo, esperaba el prólogo. ¿Y quién le iba a hacer ese prólogo? Nada más y nada menos que su amigo Abraham Valdelomar. Solo que ese mismo año Valdelomar se murió. Como se murió Valdelomar, Vallejo esperaba el prólogo que nunca llegaría. ¿Está bien? Por eso recién sale a la luz en 1919. Eso nos hace saber que todo lo que va a incluir en el poemario Los Heraldos Negros tiene influencias de aquellas escuelas que dominaban en el Perú antes de esta época. ¿Y qué escuelas dominaban? Primero dominaba el modernismo. Influencia modernista. Influencia modernista, sobre todo el maestro Darío. Ustedes cuando leen la obra Los Heraldos Negros, constantemente Vallejo menciona una palabrita: azul, constantemente. Y no solamente eso. A ver, si recuerdas, dímelo por favor, ¿cuál fue el verso que enamoró a Rubén Darío? Un verso que rescató de la Edad Media y lo va a llevar al siglo XIX, a su época, y va a colocar el verso como, pues, símbolo de su poesía, ¿no? A ver, ¿cuál es el verso? ¿Cuánto medía ese verso? A ver si lo recuerdas. Y lo utilizó Pablo Neruda en 20 poemas de amor. Por eso dijimos, hay elementos modernistas en 20 poemas de amor. También Valdelomar utilizaba ese verso. Vallejo lo va a utilizar en Los Heraldos Negros. Es el verso alejandrino. Es el verso que mide 14 sílabas. Ya Vallejo todavía lo va a seguir utilizando. Es más, el lenguaje modernista. También el caso del poeta Julio Herrera y Reisi, ¿no? Que recurre a bellas metáforas con referentes religiosos. Es más, el mismo título del libro, ¿no? Debes comprender algo. A ver, vamos a recordar algo. El modernismo va a influir en su primer libro, pero el modernismo se alimentó de dos escuelas francesas. A ver, ¿qué escuelas francesas? Recuérdame, por favor, ¿qué escuelas francesas influyeron en el modernismo? Los asimiló Rubén Darío. A ver, ¿qué escuelas? Correcto, muy bien. El simbolismo y el parnasianismo. Tú lees Los Heraldos Negros, la primera sección, Plafones Ágiles, tiene esa perfección parnasiana. Te vas a la segunda sección, Buzos, tiene elementos, rasgos simbolistas. O sea, este libro, Los Heraldos Negros, es un libro de transición, ¿está bien? Y si uno va hacia el final del libro, encuentra elementos del mundo andino, su hogar provinciano, ¿está bien? Con un lenguaje ya más sencillo, ya más libre de métrica. O sea, Vallejo ya está buscando su propia voz hacia finales del libro. O sea, el libro es una hermosa transición, ¿está bien? También no olvidemos elementos de romanticismo. Romanticismo. ¿Está bien? Listo. Ahora sí. También podemos añadirle otros elementos. Recuerda que él habla del mundo de provincia. A ver, ¿qué escritor antes de César Vallejo decía rescatemos el mundo de provincia? Y será considerado el primer cuentista netamente peruano. ¿Quién va a ser el primer cuentista? Y ese hermoso cuentecito va a ser el primer cuento neta. Muy bien, Valdelomar. Qué bueno, han estado atentos. Muy bien. Eso significa que en Vallejo aquí vamos a encontrar elementos postmodernistas. ¿Y dónde están esos elementos? Cuando él habla del mundo de provincia, ¿no? Con intimismo. Ahora sí, ya que tenemos esto, sobre todo modernismo y romanticismo, ahora ya podemos hablar de características del libro, como por ejemplo, el libro tiene un epígrafe. El epígrafe dice, quien puede entender, que entienda. Y eso dolió, ¿no? Quien puede entender, que entienda, ¿no? Es decir,
esa cita es una cita de Jesús en la Biblia, o sea, tiene elementos bíblicos, pero Vallejo se vale de esos elementos para crear pues bonitas metáforas. Ya lo cierto ya es que luego del epígrafe viene el primer poema, es un poema liminar. El poema liminar que abre el libro, ya va a ser precisamente el poema que le da título al libro. Los heraldos negros. Chicos, ¿qué significa heraldos? A ver, ¿qué significa? Por ahí debemos empezar. ¿Qué significa heraldos? Ah, muy bien. Y si son negros, quiere decir que son heraldos que traen noticias negativas, el dolor, la muerte. Recordemos algunos versos que dicen, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hay que recordar que muere el hermano de Vallejo. Eso, pero está bien, eso duele, pero tanto, claro que le dolió muchísimo a él. Aparte de que siempre que se va un hermano, pues duele, ¿no? Fortísimo. Hay que recordar que Vallejo era el menor de 11 hermanos. Así que él no jugaba mucho con los mayores. Él tenía más relación y estrecha relación con los que le antecedían en pocos años. Por eso los menciona en sus poemas. Águeda, Nativa, Miguel constantemente. Y sobre todo Miguel, que era la mitad de su alma. Y muere Miguel. Y encima muere una novia que él tenía de nombre María. Por eso él dice, va a reclamar a Dios, tú no tienes Marías que se van. Muere también la mamá. Recuerda que es el menor de 11 hermanos y él, pues, era el más engreído de la madre. Su relación era más estrecha. Cuando habla del padre, por ejemplo, en un poema, en Los Pasos Lejanos, él dice, no, mi padre duerme. Su semblante augusto figura un apacible corazón. Está ahora tan dulce. Si hay algo en él de amargo, seré yo. Si hay algo en él de lejos, seré yo. En cambio, con la madre había mucha cercanía y muere la madre. Prácticamente pierde el alma entera. Por eso él habla de, hay golpes en la vida tan fuertes y encima lo despiden del trabajo. Encima aquí Clemente Palma lo discrimina. Conocen ustedes esa historia. Entonces Vallejo sufrió demasiado, ¿no? De ahí que el título prácticamente ya anuncia lo trágico del contenido. ¿Ya? Ahora sí. Ahora, el libro tiene 6 partes. Tiene 6 partes. La primera parte se titula Plafones ágiles. Como les dije, esta sección es de perfección parnasiana. ¿Está bien? La segunda sección se va a titular Buzos. Y aquí ya habla acerca de la existencia, aunque también hay poemas que hablan acerca de la misma poesía y la creación. Luego llegaría De la Tierra, esta sección que es de corte amoroso, erótico, ¿ya? Por ejemplo, amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los 2 maderos curvados de mi beso. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Luego llegaría Nostalgias Imperiales. Nostalgias Imperiales, creo que ya el título nos anuncia, ¿no? Va a haber una nostalgia. Hay un mundo del pasado que se evoca, pero se habla de imperios. Claro, aquí habla del mundo andino. Si Rubén Darío, tan modernista, decía, yo soy el cisne, Vallejo va a decir, yo soy el pichón de cóndor, yo soy el llama, yo soy el corequenque ciego. ¿Ya ves? Vallejo remite al mundo andino, habla acerca de los ancianos, habla acerca de unas vivencias del mundo de provincia, a veces nos remite al pasado inca. ¿Está bien? Listo. Y luego viene la quinta sección. En la quinta sección se titula Truenos y es de sensibilidad cristiana. Vallejo aquí dentro de este grupo incluye Los Dados Eternos, que es un poema que se inicia, ¿no?, hablándole a Dios, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. O sea, está el hombre pues completamente con una crisis existencial, ¿no? Me pesa haber tomado de tu pan. O sea, hay un renegar el haber aceptado a Dios, pero este pobre barro pensativo es un acto de rebeldía, el barro que piensa.
no es costra fermentada en tu costado, tú no tienes Marías que se van. ¿Ves? Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú que siempre estuviste bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre, el Dios es Él. ¿No? Ahí está. Ese poema encantó a Manuel González Prada. No, es un fragmento nada más. González Prada le pidió por favor que se lo dedicara, ¿no? Recuerden que González Prada era un ateo a muerte. Y la última sección, Canciones del Hogar. Es la más renovadora, ¿está bien? Aquí ya se libera bastante del metro, de la rima, ¿está bien? Y aquí habla acerca del hogar provinciano. Muy bien, chicos, creo que ya tenemos los temas. El dolor, Dios, también habla acerca de la existencia, habla acerca de la raíz andina, su sensibilidad cristiana y el hogar provincial. Muy bien, de acuerdo a eso, creo que podemos empezar a marcar. A ver, pregunta número 3 dice, ¿este libro pertenece a su periodo de experiencia carcelaria? Falso. No. El libro que pertenece a su experiencia carcelaria es Trilce. ¿Ya? A ver, 2. Dice, de la tierra, aquí está, de la tierra. ¿Está bien? Dice, es una sección que muestra la lucha entre el ideal amoroso y el deseo carnal. Sí, si yo te amara, ¿qué sería? Una orgía. Y si él te amara, sería todo rituario, pero menos dulce. Versos, ¿no? Esa noche de septiembre fuiste tan buena para mí hasta dolerme. ¿Ya ves? Vallejo. ¿Ya? A ver, 3. Entre los temas de este poemario, destaca el hogar provinciano. Correcto. 4. En esta obra el autor rememora su breve estancia en París. Falso. Así que la respuesta es la alternativa E, ¿verdad? Alternativa E. Listo, chicos. A ver, vamos a la siguiente pregunta, la 4. En la 4 hay fragmentos de un poema que se encuentra dentro de Nostalgias Imperiales. Creo que rápidamente. Si se encuentra en Nostalgias Imperiales, ya sabemos de qué va a hablar ahí, ¿sí o no? A ver, dice, delante de la choza, el indio abuelo fuma, y el serrano crepúsculo de rosa, el ara primitiva se sahuma en el gas del tabaco. Tal surge de la entrada fabulosa de popéyico guaco, mítico aroma de broncíneos lotos, el hilo azul de los alientos rotos. El hilo azul, todavía ese gusto por utilizar, ¿no?, ese color. A ver, muchachos, ahí, ¿de qué está hablando? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ah? ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Ahí no habla de la patria, ¿no? No habla de el amor a la familia. ¿Ah? Claro, muy bien, Clarín. Alternativa Clarín. Ahí está hablando de un personaje que es un señor, que es un abuelo que está ahí sentado, ¿no? Muy bien, está rescatando la raíz andina. Muy bien, listo. Dejamos la etapa modernista y ahora entramos a la segunda etapa, que es vanguardista. ¿Está bien? Vanguardista. Que tiene como protagonista el libro titulado Trilce, publicado en el año de 1922. ¿Ya? Ahora, escucha bien. En Trilce, si nosotros vamos aquí al año 1922, aquí 1918, lo que vivió Vallejo en esta intersección, en este tiempo, lo va a plasmar en Trilce. Hay que recordar que él sufre encarcelamiento, será uno de los temas. Segundo, hay que recordar, les dije, que Los Heraldos Negros iba a salir con el prólogo de Valdelomar. ¿Está bien? Pero Valdelomar murió. Entonces Vallejo, mientras esperaba el prólogo que nunca va a llegar, él eliminó algunos poemas que iban a salir en Los Heraldos Negros. Y los eliminó, los retiró. Esos poemas los va a modificar y los va a incluir en Trilce. Es decir, todavía hay un nexo entre Trilce y Los Heraldos Negros. Por ejemplo, el tema del hogar
provinciano. El tema de la madre. Aquí sobre todo, ¿por qué? Porque la madre muere en 1918 y la herida todavía está fresca. ¿Está bien? Así que la cárcel, la madre y la cárcel trae como consecuencia la soledad, la crisis de existencia. Esos serán los temas que todavía seguirá abordando César Vallejo, pero ya le incluye la temática de la cárcel. ¿Está bien? Ahora, en el caso de Trilce, ¿ya? Recordemos, punto número 1, que el título es un neologismo. No sabemos qué significa, ni sabemos cómo surgió, no lo sabemos, ¿no? Porque cuando Vallejo llega a Europa, en Europa quedaron tan encantados con este libro, que le preguntaron a Vallejo, lo entrevistaron, ¿no? Los españoles lo entrevistaron en un periódico, y le preguntaron por qué Trilce, ¿no? ¿Qué significa Trilce? Y Vallejo solamente respondió, no sé, la verdad es que yo lo inventé, me gustó y lo puse, pero nunca explicó cómo surgió Trilce. Hay muchas teorías, ¿no? Triste y dulce, ¿no? Algunos dicen 2, dúo, dulce, 3, trío, trilce, otros dicen que viene del número 3, porque si bien Los Heraldos Negros salió sin prólogo, este libro sí salió con prólogo, de su gran amigo Antenor Orrego, que le tuvo una fe inquebrantable. Antenor Orrego le envió muy tarde el prólogo, cuando ya el libro estaba terminado, y el título era Cráneos de Bronce. No se iba a titular Trilce, se iba a titular Cráneos de Bronce. Es más, ya había experimentado ya con un título Scherceando, Solo Aceros, y ya iba a salir con Cráneos de Bronce. Pero cuando llevó el prólogo y le dijo, ¿cuánto me va a cobrar por aumentar este prólogo? Y le dijeron 3 libras. El amigo que lo había acompañado notó que Vallejo se quedó pensando en el número 3 y soltó 3, y de ahí Trilce, supuestamente, según el amigo que lo acompañó. Y ves, hay muchas teorías, ¿ya? Pero solamente son teorías, ¿ya? Lo cierto es que Vallejo nunca lo explicó. Pero eso sí, los poemas no tienen título, ¿está bien? Están numerados en romano, y en romano son en total 77 poemas. 77 poemas, ahí está, ya numerados en romano. Segundo punto, ¿cómo escribe Vallejo? Ah, mira, ve, escribe de esta manera. Estruendomudo, pero invertido. Escribe de esta manera. A todas ta. Vallejo escribe así. Destierra. ¿Ah? Vallejo escribe así. 999 calorías. A ver, ¿cómo se va a contar sílabas métricas si hay números? Eso tengo ahora 70 soles peruanos. O si no, escribe así. Deja. Y la N aquí abajo. Dejan. O Vallejo escribe así. Lo mismo. Lo mismo. Unió palabras. Quiere decir algo. Está obligando al lenguaje a decir algo para lo que no había sido creado. Lo mismo, que puede significar una rutina, separado, pero junto, viene de lomo. Lomo es espalda. Espalda significa que soporta el peso de algo, de la existencia tal vez. También escribe así, ¿no? Eriza, eriza, con H. Entonces podría derivar de erizo, algo que no tiene púas, y herir, algo que hiere. Entonces, Vallejo empieza a jugar con el lenguaje. Por lo tanto, Vallejo tiene una escritura caprichosa. ¿Ya? Vamos a poner allí. Escritura caprichosa. Caprichosa. ¿Está bien? Listo. Escritura invertida. ¿Ah? Escritura invertida. Incluye números. ¿Qué más incluye? Onomatopeyas.
999 calorías, rum, pras, chas, sas, serpentínica U del bizcochero enjirafada al tímpano. Incluye neologismos, incluye arcaísmos, ¿ya? Arcaísmos, ahí está, palabras en desuso, tecnicismos. Recuerda que Vallejo fue profesor en primaria y fue profesor de ciencias naturales. Él enseñó a Ciro Alegría cuando estaba en el colegio y enseñaba ciencias naturales y creaba poemas didácticos para enseñar a los alumnos las partes de las plantas, ¿ya? Ahí está, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran revolución. Esto va a ser Trilce. ¿Está bien, jóvenes? Sobre los temas: la cárcel, la madre, el hogar provinciano, la soledad. También tenemos la existencia. Hay poemas que también tratan acerca de la poesía y la creación, y hay poemas eróticos. La mayor cantidad de poemas son amorosos y eróticos. ¿Está bien? Giran en torno a lo amoroso. Ahora sí, vamos a ver. Ya, muy bien. Ya. Ya, otra cosita también deben tener en consideración. Cuando Ricardo González Vigil, él es uno de los mejores estudiosos de Vallejo y todavía el maestro sigue viviendo, nos acompaña todavía, ¿no? Y es bueno, saludable. Él dice, Vallejo no tuvo un nexo estrecho con las escuelas de vanguardia, es verdad. Vallejo, estando en el Grupo Norte, Vallejo leyó poemas vanguardistas, pero no tuvo un nexo estrecho con ellos, pero sí comprendió lo que buscaba la vanguardia. Y lo que buscaba la vanguardia era renovación, innovación. Y él lo va a desarrollar. Por eso dicen, es su poemario más vanguardista. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a marcar la pregunta número 5. Yo creo que ya salió la pregunta número 5, muchachos. A ver, pregunta número 5. ¿Cuál sería la respuesta? Ajá, correcto. Alternativa Dionisos. Muy bien. Pregunta número 6. Ya mandaron Dionisos. Dice, gallos cancionan escarbando en vano. Gallos cancionan. Alucinante, ¿no? Muy bien. 5D. La 6 sería, a ver, la D. Correcto, muy bien. También alternativa D. ¿Ya? Ahora, para llegar a la pregunta número 7, nos piden sobre los poemas humanos. A ver, vamos a los poemas humanos, ¿ya? Viene la tercera sección, ¿ya? La tercera etapa de Vallejo. Vamos a ver acá, ¿ya? La tercera etapa. Esa tercera etapa se va a denominar de compromiso político. De compromiso político. Vallejo, incomprendido, publica Trilce y algunos lo criticaron, otros no lo entendieron, ¿no? Por ejemplo, Chocano, que justo ese mismo año es coronado como poeta nacional, simplemente se refirió a Trilce como un libro sin poemas. No lo entendió, ¿no? Lo cierto es que Vallejo, incomprendido, sale del Perú y llega a Europa. En Europa va a cambiar la voz, porque aquí decía yo nací un día que Dios estuvo enfermo, mi padre duerme, y de pronto ahora la voz se hace colectiva. Es verdad que nos reconocemos en los versos de Vallejo. En algunos versos incluso Vallejo habla acerca del mismo hombre, de la existencia, pero aquí la voz se hace colectiva. ¿Está bien? Y Vallejo va a decir, hermanos, hay muchísimo que hacer. ¿Ya? Entonces, pero para eso, para poder llegar aquí, Vallejo tiene que hacer una transformación en el lenguaje. Porque aquí Vallejo, lleno de marxismo, Vallejo le va a hablar al proletariado, le va a hablar al explotado, le va a hablar al pobre. Y si le va a hablar a ellos, no les puede hablar con un lenguaje como Trilce, pues que es muy oscuro. No lo van a entender. Por eso Vallejo va a tratar de transformar su lenguaje. Y entonces el lenguaje se vuelve más de la conversación cotidiana,
aunque innova en el campo semántico. ¿Está bien? Y aquí va a haber ya una voz más universal. Va a hablar de la solidaridad, que siendo solidarios podemos vencer a la muerte. ¿Ya? Tenemos que ser solidarios para progresar, decía Vallejo. ¿Ya, jóvenes? En este campo, de esta sección, aparecen los siguientes textos. Primer punto, son poemarios póstumos. Vallejo no los publicó en vida, ¿ya? Poemarios póstumos. Su esposa, junto con Raúl Porras, ordenan los versos que Vallejo no publicó y luego lo publican bajo el título de Poemas Humanos. Poemas Humanos. Ya solamente se publicó un libro bajo ese título. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa fue la primera edición. Luego la esposa se dio cuenta de algo, que en realidad no era solo un libro, eran varios libros. Entonces ya a partir de una segunda edición se liberó dentro de Poemas Humanos, luego se libera Poemas Humanos, pero también se libera España aparta de mí este cáliz. Aparta de mí este cáliz. ¿Está bien? Que habla acerca de la guerra civil española. La guerra civil, le cantó a los personajes de la guerra civil española. Y también los poemas en prosa. Poemas en prosa, que ahora ya se publican de una manera más libre. ¿Está bien? Listo. Ahora, la universidad nos pide sobre los poemas humanos. ¿Ya? En los poemas humanos, como sabemos, Vallejo dice, ¿no? Por ejemplo, completamente además, todo. Completamente además, nada. Completamente además, Dios. Completamente además, polvo. Y así. Hay juego de contrarios y hay paralelismos. A eso se le llama, vamos a poner así, paralelismos. Paralelismos. Y también oposiciones. Oposiciones. ¿Ya? Su lenguaje ya se transformó. Es de la conversación. Conversación cotidiana. Cotidiana. ¿Está bien? Listo. Ahora sí. Ya el cuerpo también juega un gran papel aquí. Él hace da referentes al cuerpo humano como espacio de dolor y liberación. ¿Ya? El cuerpo como espacio de dolor y liberación. Listo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, a ver, vamos a marcar ahí. Vamos a marcar rápidamente. Dice la pregunta número 7, creo que ya marcaste. Creo que ya marcaste, ¿no? 1. Es un poemario que fue publicado póstumamente, verdadero. Sí, se publicó póstumamente. Ajá, correcto, muchachos. La E de Ernesto, que justo hoy día tenemos que hablar de Ernesto. ¿Ya? Muy bien, la 7, alternativa E. A ver, la pregunta número 8. En la pregunta número 8 hay unos versos de Gleba que está en los poemas humanos. ¿Ah? Y dice, levantan sus defectos capitales con cintas, su mansedumbre y sus vasos sanguíneos, tristes de jueces colorados, tienen su cabeza, su tronco, sus extremidades. ¿Cuál sería la respuesta en la 8? Te dice tronco, cabeza, extremidades, dedos, metacarpos, vasos sanguíneos. Ahí alude a, claro, muy bien, así es la alternativa B, correcto. Listo, muchachos, ¿ya? Y podríamos seguir hablando de Vallejo, de los demás, pero el tiempo nos obliga a continuar. Tenemos que hablar acerca de el indigenismo, ¿ya? Creo que ya se entendió el contexto. Ahora vamos a hablar del indigenismo. ¿Se puede borrar? Ahí, ahí. A ver, a ver, a ver.
Ya, muy bien. Listo. Ahora borramos. Ya, a ver, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Indigenismo. ¿Ya? Indigenismo. Para hablar del indigenismo, el maestro Tomás Escajadillo, a quien San Marcos había considerado para poder desarrollar este tema, ¿ya? El maestro de San Marcos, él había desarrollado una tesis sobre el indigenismo y habló acerca de un proceso evolutivo. Pero para llegar a ese proceso evolutivo, él primero nos habló de los antecedentes. A ver, lúcete, antecedentes. ¿Ya? ¿Ya? Escajadillo habla acerca de los llamados indianistas. ¿Ya? Vamos a poner aquí los indianistas. El término indianista o indianismo, ¿ya?, lo había utilizado una señora llamada Concha Meléndez. Ella era de Puerto Rico. Y con ese término hacía referencia a aquellos autores que hablaron del indio, pero que tenían limitaciones y no conocían verdaderamente el mundo, el alma y la psicología del indio. Y esta cercanía hacia el indio podía ser desde una reivindicación social, una simpatía, hasta mirarlo de manera despectiva, ¿ya? Por eso, cuando se habla de indianismo, ¿ya?, el maestro Escajadillo dice, hay dos. Primero, un indianismo que se desarrolló en la época de los románticos, ¿ya?, romántico, y en la época de los realistas. Es un indianismo romántico realista que tenía una visión paternal sobre el indio. Y como ustedes saben, aquí apareció el señor autor de la primera novela peruana, Narciso Aréstegui, y también la señora Clorinda Mato de Turner. ¿Está bien? Ellos dos, claro, muy bien, ¿ya? Ellos dos representan este indianismo romántico realista. Pero luego, también en la época del modernismo, se desarrolla un indianismo, que es un indianismo exotista, ¿ya? Aquí aparece, por ejemplo, Ventura García Calderón. Él es el hijo del presidente de la Magdalena, ¿ya? Y él, ¿cómo veía al indio? Pues lo veía de una manera despectiva. Hablaba del indio como esa raza vencida, esa raza que no levanta cabeza. Se tenía esa visión. Por eso, cuando él escribe sus cuentecitos, ¿ya?, y los difunde por allá por Europa, el movimiento Colónida, en uno de los números, le va a hacer una dura crítica, porque no está mostrando realmente la visión del país. ¿Está bien? Y por otro lado, también incluye a Abraham Valdelomar. ¿Y por qué Valdelomar? Te voy a explicar. Lo que sucede es que Valdelomar escribió, si bien El Caballero Carmelo, y publicó ese libro en vida, escribió un librito que no publicó en vida. O sea, ya lo van a publicar póstumamente. Ese librito se tituló Los Hijos del Sol, donde hablaba acerca de un mundo incaico idealizado. Por eso lo coloca aquí. Él no mira de manera despectiva, él idealiza. Solo que aparece en la época modernista, ¿ya? Recuerda que Valdelomar, pues, es una transición, ¿no? Algunos cuentos eran modernistas y luego evolucionan, ¿ya? Ahí está. Es lo que nos dice el maestro Escajadillo. Ahora, profesor, un momento. ¿Y dónde está Manuel González Prada? Hay que recordar que González Prada desarrolló en discursos, ¿ya?, y la prosa de ensayo. Entonces, aquí también podemos mencionar a Manuel González Prada, pero también podemos mencionar a José Carlos Mariátegui. Y eso que Mariátegui vivió en la época del indigenismo.
¿Ya? Profesor, y entonces, ¿por qué no es plenamente indigenista? Porque él tiene ciertas limitaciones. Primero, no conoce el quechua y segundo, desconoce el alma también del indio. ¿Ya? Entonces, por eso, pero lo reivindica, ¿no? A ellos le vamos a denominar antecedentes, uno en la narrativa y otros en el campo del ensayo. ¿Está bien, chicos? Ya listo, ahora sí, ¿ya? Ahora sí. Por otro lado, vamos a poner aquí, Escajadillo dice que el indigenismo tiene un proceso evolutivo, ¿ya? Muy bien. Ese proceso evolutivo, ¿cómo se va a dar? Hay dos momentos. Primero, el indigenismo ortodoxo. Indigenismo ortodoxo que convive con el vanguardismo. Convive ortodoxo. ¿Ya? Los años 20 y todos los años 30 y 40. ¿Ya? ¿Y por qué qué lo va a diferenciar al indigenismo con estos personajes? Tomás Escajadillo dice que hay tres características que los van a distinguir. La primera es que abandonan la visión idealizada que tenían del indio. ¿Está bien? Segunda, que hay una proximidad al mundo andino. ¿Ya? Por ejemplo, uno lee cuentos andinos de Enrique López Albújar. Bástenos leer solamente El campeón de la muerte, la historia de un viejito llamado Liberato Tucto, que está sentado en el poyo de su casa, ahí en su chocita, en la piedra, junto a la puerta, y está chachando coca. Alguien dirá entonces, profesor, pero si chacha coca es porque la resistencia, el hambre, no, ya está bien, pero en la sierra la coca habla, la coca te comunica, ¿no? Por eso en Ushananhampi también, cuando van a hacer un juicio a un ladrón, los yayas, que son los jueces, dicen, la coca ya nos hablará. O sea, van a tomar una decisión y la coca les va a hablar. Esa proximidad al mundo indio no lo encontrabas en las obras anteriores. Número 2. De pronto, ¿por qué está chachando coca? Porque quiere saber dónde está su hija. Liberato Tucto tiene una hijita que fue seducida y luego se la llevó Hilario Crispín, un cholo mostrenco. Profesor, un momento. El indio seduce y rapta, ahí está. Ese indio tú no lo encontrabas pues en Clorinda Mato. En Clorinda Mato había un indio sumiso que decía, señora Hacha, vengo a ayudarle, pero vengo a pedirle ayuda, por favor. Y uno como blanco tenía esa visión paternal que debía ayudar al indio, pero aquí no. Aquí el indio es seductor, rapta a las jóvenes. Y es más, estaba chachando coca el viejito y se le presenta Hilario Crispín en un caballo. Y traía un costalillo manchado de sangre. Y cuando lanza el costalillo al suelo y desparrama el contenido, era su hija. ¿Ah? Y todavía lo amenaza agarrando el costalillo y diciéndole, y esto me va a servir para ti. ¿Ya ven? Ese indio, uno no lo encontraba en los cuentos anteriores o la narrativa anterior. Ese indio era un indio que estaba allí presente, pero que nadie lo notaba. Enrique López Albújar no era indio. Enrique López Albújar era mestizo. Él había nacido en Chiclayo, se vino a Lima, estudió en San Marcos, leyes, luego lo mandan de juez a Huánuco y ahí en Huánuco él recibe todas las denuncias y en base a todo eso va creando sus historias. Pero nos muestra un indio distinto. Es un indio de carne y hueso, en palabras de Ciro Alegría. Ciro Alegría leyó el libro Cuentos Andinos, dijo, este libro nos regaló por primera vez un indio de carne y hueso. Un indio con sus nervios. En cambio, los anteriores solamente idealizaban al indio. No lo mostraban realmente porque no lo conocían. López Albújar también tiene sus limitaciones. Si bien él nos muestra lo que sucede en el mundo indio y tiene proximidad, no tiene una penetración psicológica tan profunda. Y también apenas logra tocar, como dice Mariátegui en los 7 ensayos, los escorzos del alma del indio. ¿Está bien?
Luego de Albujar llegaría Ciro Alegría, y Ciro Alegría es un cambio interesante, porque Ciro Alegría va a darnos a conocer la psicología profunda del indio. O sea, y ahí hay un cambio, una gran evolución. El único problema con Ciro Alegría es que Ciro Alegría no comparte, el narrador de su obra, El mundo de Sancho de Ageno, por ejemplo, no comparte creencias con los personajes. ¿Está bien? No dice, por ejemplo, no, yo también creo como él. Dice, no, el inocente de Rosendo Maqui creía que los cóndores eran sus antepasados, no creía que los cerros hablaban. O sea, hay una pequeña distancia, pero sí ya ingresó al mundo de la psicología, sí hay mucha mayor proximidad al mundo del indio, ¿ya? Y cuando llega José María Arguedas, aquí ya hay otra gran evolución, porque José María Arguedas sí conoce el alma del indio. Arguedas no es indio, Arguedas es mestizo como Ernesto del Guarmacuyay, que va a ser el mismo Ernesto de los Ríos Profundos. Y es un Ernesto que ha sido criado por los indios. Y como fue criado por indios, entonces él tiene ese mundo animista, ¿no? Ese mundo de creencias, ese mundo del indio. Él se siente un indio por dentro. Es más, en el cuento Guarmacuyay, ¿no?, de José María Arguedas, el niño Ernesto mira el cerro y le dice, Taita Chaguala, si te cayeras de pronto nos moriríamos todos. O sea, él está sintiendo y ve el mundo como un indio, ¿no? Por eso es que en los Ríos Profundos él se va a identificar con el mundo andino. Ese va a ser el tema central. Otro punto en que va a evolucionar Arguedas es en el lenguaje. Ciro Alegría tenía un problema y Vargas Llosa le hizo una crítica, ¿no? Vargas Llosa hizo una crítica a Ciro Alegría, dijo, lo único que le faltaba a Ciro Alegría, y no entiendo de verdad, es por qué no recurrió al quechua. Porque Ciro Alegría recurre al castellano, pero el castellano andino, el dialecto del castellano, pero en el mundo del Ande, no al quechua. ¿Ah? Y Ciro Alegría confesó de que él vivió en una zona donde el quechua no se hablaba mucho. Por eso es que él prefiere hablar en un castellano, una variedad del castellano andino. Ese es un punto. En cambio, Arguedas, él tuvo un problema con el lenguaje. Y él decía, confesó en una ocasión, de que él quería escribir como siente el indio. El problema es que el castellano no ayudaba, porque el indio altera el orden de las palabras, porque el indio utiliza sufijos, ¿no? Utiliza ciertas formas de expresarse. Entonces, ¿qué hizo Arguedas? Quechuizó el castellano. Al castellano le añade la sintaxis, las terminaciones, la morfología, y de esa manera sus personajes se expresan. Por eso dicen, el quechuiza el castellano. ¿Ya ves? Es una evolución, ¿no? Primero López Albujar, que abre el camino, Ciro Alegría, que continúa, y Arguedas, que va a ser el mejor momento de nuestro indigenismo. ¿Ya? Así evoluciona. ¿Ya? Luego de este indigenismo ortodoxo, que será iniciado por Enrique López Albujar, ¿ya? El inicio, dice el maestro Cajadillo, publicación de cuentos andinos, ¿ya? De Enrique López Albujar. Enrique López Albujar. Ahí está. Y recuerden que este indigenismo es una variante del regionalismo, una variante, ¿ya? Por lo tanto, su narrativa todavía es tradicional, ¿ya? Listo. Y luego viene un segundo momento, que se va a denominar el neoindigenismo. Y neo significa que van a recibir los aportes de la vanguardia, ¿ya? De la vanguardia. ¿Y a partir de qué año? Son los años 1950. Por eso cuando uno estudia la narrativa de la generación del 50, hay una variante que es neoindigenista. ¿Ya, jóvenes? Aquí ya se asimila lo real maravilloso, aquí ya se asimilan las técnicas, ¿no? Modernas, por ejemplo Manuel Escorza,
en su gran serie de la Guerra Silenciosa, recurre mucho a ella. Hay intensificación del lirismo, por eso se escribe en su mayoría en primera persona. El más claro ejemplo, Arguedas en sus cuentos, Los ríos profundos, escrito en primera persona. Hay intensificación del lirismo. ¿Ya, jóvenes? Listo, ahora sí. Ahora que ya tenemos eso, sabemos que hay zonas del indigenismo. Arguedas representa la zona sur, Ciro Alegría la zona norte y Manuel Escorza la zona centro. A ver, vamos a empezar a marcar rápidamente. ¿Ya? A ver, vamos a empezar a marcar. ¿Qué pasó por ahí? Ya, a ver. Pregunta número 9. En la pregunta número 9 sobre el indigenismo. ¿Se rompe con la imagen exotista e idealizada? Correcto, se rompe con todo esto. 2. ¿Prevalece una postura paternal? Falso. Sabemos que no es así. 3. ¿Revalora lo andino vinculado con lo social y lo político? Sí, vinculado con lo social y lo político. Un dato más. El indigenismo se dio en diferentes facetas, no solamente literaria. También hubo en el campo de la fotografía con Martín Chambe, en el campo de la pintura con Sabogal, José Sabogal. Por cierto, una vez San Marcos incluyó en su examen de admisión una pintura de José Sabogal, en que aparecía un gamonal explotando a los indios. ¿Está bien? Así que tengan cuidado, también se dio en otras artes. Ajá, la alternativa B, correcto. Alternativa B, muy bien, de Becker, así es. ¿Ya? Ponemos aquí la 9, la 9 es la B. La 10, vamos a la 10, dice, a diferencia de los precursores del indigenismo y de la obra Cuentos Andinos de López Albújar, ya ves, Albújar tiene ciertas limitaciones nada más, ¿ya? Muy bien, las novelas de Ciro Alegría destacan por, ya muy bien, la alternativa más exacta y verdad, la única, ¿no?, que aparece es la alternativa. No lo digas con miedo. ¿Por qué lo dices con miedo? Hay que estar seguro. Alternativa A. Lo demás es descartado. Alejo Carpentier. Correcto. La A de Alejo Carpentier. Ahora, vamos a el mundo es ancho y ajeno. A ver, chicos. Vamos a ver aquí. El mundo es ancho y ajeno. ¿Ya? Ahora, punto número 1. Recuerda, la novela, la vamos a ir rápido ya, presenta 24 capítulos. 24 capítulos, ¿ya? Pero nosotros, para hacerlo más didáctico, lo vamos a dividir en 3 secciones. No es que esté dividida, sino que yo lo estoy dividiendo para que tú lo recuerdes. No vayas a pensar que está dividida, igual que el mío sí, no. Es un aporte mío para que puedas entenderlo de mejor manera. Del capítulo 1 al capítulo 8, luego del capítulo 9 al capítulo 16, y luego del capítulo 17 al capítulo 24. ¿Está bien? Recuerda algo. La novela se inicia con una palabra. La palabra es desgracia. Así comienza la novela. Desgracia. Una culebra cruzó entre las piernas del indio Rosendo Maki. Desgracia. Tomó su machete y lo persiguió. ¿Por qué desgracia? En el mundo de la sierra, cuando sueñas con culebra o se te cruza una culebra, es algo muy malo. Rosendo Maki, al inicio de la novela, había subido a las alturas con una intención. Nasha Suro, la curandera del pueblo, le dijo que vaya a buscar una hierba para su esposa que estaba mal. Y se le cruzó la culebra. Y así comienza desgracia. Y entonces sucede que al volver a su casa le dan la fatal noticia. Su esposa acaba de morir. Así comienza la novela, con una desgracia, y esa desgracia se va a desatar a lo largo de la obra a partir de allí. ¿Está bien? O sea, todo está asignado por la desgracia. Sucede que luego de eso,
se enteran de que un gamonal está queriendo quitarle las tierras y lo va a conseguir por medio de un juicio fraudulento. A pesar de que los comuneros, ellos tenían a alguien que los defienda, que era Bismarck Ruiz, que era un tinterillo. Un tinterillo es un personaje que sabe de leyes, que no terminó la carrera o tal vez no estudió, pero sabe de leyes y puede defender, y él los defendía. Solo que el gamonal los va a corromper. Álvaro Amenábar y Roldán lo corrompe y así abandona el juicio y por medio de fraude logra quitarle las tierras, y ahí termina el capítulo, con el capítulo número 8. Termina con el despojo de las tierras. Mira, muerte de Pascuala, despojo de las tierras. El gamonal, el hacendado, les quiere quitar las tierras con una intención, no para trabajar las tierras, porque a partir de ese día las tierras se van a secar, sino, ¿para qué? Para al final esclavizar a los indios, darles algo de terreno, pero para esclavizarlos. Es un sistema feudal. Entonces, los indios no quieren, algunos se van a ir a la selva a morir ahí de fiebre, otros quieren venir aquí a la costa, pero igual van a ser explotados, y el resto prefiere ir a las alturas de Yanañahui. Cuando se van a Yanañahui, ¿está bien? Lastimosamente es altura y no hay mucha hierba y el ganado se escapa. Es allí que cuando se escapa un torito, Rosendo Maki viene detrás del torito para recuperarlo, pero lo acusan de querer robar, ¿no? Porque había llegado hasta las tierras que ahora le pertenecen al hacendado. Entonces lo acusan, lo encierran y allí se encontró con el Fiero Vázquez, que era un bandolero, pero el Fiero logró escapar, y allí cuando le interrogan dónde se encuentra el Fiero y él dice: yo no sé. Simplemente lo van a golpear hasta matarlo. Y ahí termina el capítulo 16. Con la muerte de Rosendo Maki. Ya ven, mira, ve, desgracia, desgracia, desgracia. Termina el capítulo 16 con otra desgracia. Al morir Rosendo Maki, va a regresar después de mucho tiempo un personaje que lo llamaban el ausente. Es Benito Castro. ¿Está bien? Benito Castro tiene diferencias con Rosendo. Uno, Rosendo es indio, Benito no es indio, Benito es mestizo. Hay un problema con la historia de Benito. En el pasado, los soldados de Cáceres y de Iglesias habían llegado en la época del segundo militarismo, llegaron a esa zona y sedujeron a las indias, abusaron de las indias y las abandonaron. Así nació una generación de niños sin papá. Y uno de esos niños era Benito Castro. Solo que un día el padrastro lo quiso golpear, él se defendió y terminó asesinando al padrastro. Entonces Benito fue, en realidad en Rumi todo era tan tranquilo, había tanta paz y todos vivían en armonía, que no había cárcel. Y Rosendo, que era el alcalde, lo encerró en su casa como si fuera la comisaría. Pero sabiendo que lo iban a condenar y lo quería, lo estimaba como un hijo, porque cada vez que el padrastro lo maltrataba, venía a la casa de Rosendo y lo tenía como un hijo más aparte de sus hijos. Entonces le permitió escapar. Así escapa Benito Castro de su tierra, de su comunidad. Iba a trabajar en las haciendas. Y cuando trabaja en una hacienda dice: en mi comunidad no era así. En mi comunidad todos laborábamos tranquilos, jugaban, reían. Era un mundo hermoso. En cambio, en esta hacienda a los indios les destrozan el alma y no tienen ni siquiera sueños, no tienen ganas de vivir. Ese pasaje nos sirve para mostrar la tesis que quería dejarnos Ciro Alegría. ¿Cuál es su tesis? La comunidad es el único lugar donde el indio puede vivir de manera digna, no una hacienda. ¿Está bien? En las haciendas los explotan. ¿Sabes? Cuando leen Los Ríos Profundos, el niño Ernesto quiere llegar a la hacienda de Patibamba y ve que es un desastre, el estado de abandono, viven en condiciones inhumanas los indios. A los indios de las haciendas lo llaman colonos, a los indios de comunidades le llaman comuneros, y en la comunidad viven de manera pacífica. Esa es la tesis de Ciro Alegría. Solamente la comunidad es el único lugar donde el indio puede vivir de manera digna. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede? Sucede que volvió Rosendo Maki volvió Benito Castro,
Entre Rosendo y Benito hubo también un alcalde, que era Clemente Yacu, solo que no cumplió realmente a cabalidad con su labor de alcalde porque era anciano, con la altura le dolían los huesos, no cumplió realmente como un alcalde, por eso es que nunca te lo menciono. Pero luego llegó Benito, y Benito fue primero regidor, porque Benito vino hasta Lima, aprendió a escribir, aprendió a leer, luego entró al ejército, luego vuelve a la comunidad, y ahí lo nombran pues regidor, y luego él ya empieza a hacer cambios. Abre la laguna, boca la laguna para que llegue el agua, haciéndole saber que de tanto vivir en el mundo de creencias, viven en el atraso. Quiere poner un colegio, se trae modernidad, pero el Gamonal dice, esas tierras donde están también son mías. Entonces, aquí Benito les dijo a todos que las antiguas tierras están secas, ese hombre no busca tierras, ese hombre lo que busca son esclavos, así que vamos a defendernos, pero lastimosamente arrasan con la comunidad y se viene la destrucción. Ya ven, miren, todo está asignado por la desgracia. ¿Está bien, chicos? Ese es el mundo de Sancho y ajeno. A ver, muy bien. A mí una pregunta más. Si no te lo digo porque era de la alternativa 9. Allá. Dice, ¿por qué la 2 es falsa? Ah, ya, muy bien. Pregunta 9, ya dice. ¿Por qué la 2 es falsa? Ya, muy bien. Porque la 2 dice, prevalece una postura paternalista. A ver, cuando hablamos de paternalismo, no hablamos de indigenismo, hablamos de ellos, los antecedentes. Por ejemplo, Mato y Arestegui, ¿no? Sobre todo Mato tenía una visión paternal. Quiere decir que ven al indio como un niño menor, un niño indefenso, ¿no? Un menor de edad al cual debemos proteger. ¿Ya? Eso es una visión paternal. En cambio aquí no hay visión paternal, pues aquí hay una visión real, ¿no? Por eso les puse el ejemplo de cuentos andinos, ¿ya? Por eso es que no es la número 2. ¿Está bien? Ya, listo. Por eso la clave en la 9 es la B. Por eso es la B. ¿Ya? Ahora sí, la pregunta número 7, ¿cuál era? La pregunta número 7 creo que ya dimos la clave. La E, sí, la E. Ya, ahora sí, ya vamos a la pregunta número 11. Ya, de acuerdo a lo explicado en la pregunta, yo sé que ustedes ya saben la novela, he hecho un súper resumen, ¿no? Porque el tiempo nos vence. A ver, la 11, se desgranó el maíz y se realizó la ventea del trigo. Y la ventea fue larga y lenta, como cabe esperar de la ayuda de un viento remolón que necesita que lo llamen. Durante las noches, grupos de comuneros hacían fogatas con porciones de paja venteada y en ellas asaban chiclayos. Parlaban alegremente. Mira cómo se trabaja en una comunidad, ¿no? Hablaban alegremente, saboreando las dulces tajadas y después masticaban la coca mientras alguien contaba un cuento. Esa manera de vivir todos de manera pacífica, alegres y escuchaban un cuento. Y luego dice, una vez Amadeo Hillas fue requerido para que narrara y contó la historia de dos rivales y el juez. En cierta ocasión la narró en el pueblo. Hoy un señor que estuve escuchando dijo que encerraba mucha sabiduría. Se la había escuchado a su madre ya difunta y ella la aprendió de un famoso narrador de historias apodado Cuentero. Ya, alternativa B, correcto, la B de bodas de sangre. Muy bien, es más, en las obras de Ciro Alegría, en el caso, por ejemplo, de Los perros hambrientos, cuando uno lee la historia de Simón Robles, su hijita la Antuca, tienen perritos y han llegado dos más. Dice, papá, ¿qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner Hueso y Pellejo. Y Antuca dice, ¿cómo le van a poner Hueso y Pellejo a los perros? Te voy a contar una historia. Y Simón Robles le contó una historia y mediante esa historia obtuvo una enseñanza y algo práctico para la vida. Y la hijita quedó convencida, bueno, entonces le vamos a llamar Hueso y Pellejo. Siempre hay alguien que narra, siempre hay narración oral en las historias de Ciro Alegría, es una característica, ¿ya? A ver, la número 12, porque la 11 es la B, ¿no? A ver,
la número 12. En la número 12 dice, en el mundo centro ajeno el personaje, ya, creo que ya salió, claro, muy bien, ya enviaron la clave Blanca Varela, alternativa B de Benito Castro y de Blanca Varela, muy bien, listo. La 13 habla sobre los ríos profundos. Ahora, los ríos profundos, chicos, ¿ya? No tiene 24 capítulos, tiene solamente 11 capítulos. ¿Está bien? El narrador es un narrador personaje, un narrador protagonista que se va a llamar Ernesto. Lo curioso es que se desdobla la voz de Ernesto. Un Ernesto adulto que recuerda lo que vivió y un Ernesto niño que está contando lo que está viviendo, ¿ya? Pero es el mismo Ernesto. Lo cierto es que Ernesto, ¿ya?, tiene a su padre llamado Gabriel, como el ángel protector, ¿ya? Ellos, al inicio de la novela, van a llegar al Cusco. Allí se encuentra el tío, ¿no? El tío. Pero el nombre del tío no lo descubrimos hasta el final de la novela. Se va a llamar Manuel Jesús. Y es el nombre curioso, ¿no? Porque se llama Manuel, que es el nombre de Jesús, y también se llama Jesús, o sea, este señor es doblemente Jesucristo, ¿no? Sin embargo, el nombre es irónico, porque este hombre es malo, es cruel y es hipócrita. Él tiene haciendas y él prefiere que la fruta se pudra antes que darle a los indios colonos. Pero sin embargo, cuando camina delante de una iglesia, una capilla, se arrodilla, lanza el sombrero, se golpea el pecho, se desgarra la ropa, como buen cristiano. Pero él no profesa eso. Por eso Ernesto lo odia. Es más, cuando Ernesto y su padre llegaron, los mandó a dormir ahí en la cocina. Por eso Ernesto, su papá le dijo, anda, ve un rato a la calle, yo voy a hablar. Y Ernesto salió, caminó por las calles del Cusco y empezó a tocar las piedras milenarias y tocó la juntura de las piedras y sentía que las piedras ardían. Por eso, ahí viene lo real maravilloso, cuando su papá lo encuentra, dice, vamos, papá, las piedras me hablan, las piedras me hablan. ¿Ya ves? Por eso tiene esos elementos, ¿no?, de realismo mágico. Lo cierto es que luego salieron y en el segundo capítulo va a hablar de los viajes que van a realizar hasta que van a llegar a Abancay. Hay que recordar que lo interesante de Arguedas en sus obras es que Arguedas comienza en el sur. Sus primeros cuentos y novelas están ambientados en el sur, pero luego llega su novela El Sexto. Y El Sexto se desarrolla en Lima. Y luego llega también Todas las Sangres, que trata de totalizar la realidad, la sociedad peruana. Llega El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, que se desarrolla en Chimbote. Es decir, hay un ensanchamiento geográfico, espiritual en las obras de Arguedas. Ese es un dato que Tomás Escajadillo también nos brinda. Y así van a llegar a Abancay. ¿Está bien? En Abancay, él va a estudiar en un colegio y aquí viene el problema. Es un colegio religioso. Aquí aparece el padre director, ¿ya? El padre Linares, el padre director, ¿ya? Es un colegio de puros varones. Hay niños de 11 años como Palacitos y jóvenes de 19 años como el Lleras. Y los más altos van a golpear a los pequeños y encima van a generar problemas entre ellos. Por ejemplo, Ernesto en un momento dado casi se pelea con Rondinel. Ya tenían acordado la hora y el lugar, pero Rondinel se mostraba como valiente porque lo incitaban a eso. Pero al final Rondinel y él se hicieron amigos. Vio que era un chico que en realidad no quería pelear, sino que era incitado por otros. Vamos a encontrar violencia. ¿Está bien? Ahora, también por ser un colegio de varones y es un internado, va a haber represión sexual. Y están en una edad, pues es una edad en que hay un desarrollo sexual, ¿no? En un colegio mixto no es así, pues, ¿no? Colegio mixto uno suspira, ¿no?, al ver a una dama, libera energías, pero allí
todos son varones. Solo que ha llegado al colegio una señora. Ernesto le llama la demente. Luego le va a llamar Opa Marcelina. Y ella es una mujer que había llegado al colegio traída por uno de los padres del colegio, uno de los padres profesores, y para que ayude en la cocina. Pero cuando ella caminaba por los excusados, los chicos la escuchaban, iban y la tumbaban, y luego ellos se peleaban, se mordían, se arañaban para llegar ante la Opa y abusar de ella. Ella se convierte entonces en una especie de canal de liberación sexual. Y también Ernesto nota en una ocasión que el padre que la trajo al colegio, ¿no?, lo vio salir al padre del mismo lugar de donde va a salir la Opa. O sea, prácticamente ella se convierte en un símbolo sexual para el colegio. Así hay chicos que están obsesionados con la Opa, como por ejemplo Chauca, como por ejemplo Peluca. ¿Está bien? Ellos dos. También aparecen por aquí el Lleras. El Lleras es el abusivo. Él, como dice Ernesto, él era atlético, su físico era impresionante, era bueno para los deportes, pero era tardo para aprender. Al final termina golpeando a uno de los padres del colegio y escapa con una mujer de Guanupata. El Añuco es el cómplice del Lleras, pero cuando el Lleras se fue, el Añuco, bueno, ya no tenía alguien, ¿no?, como él, y trata de ganarse el cariño de los demás. También aparece por aquí Valle. Valle es un chico cosmopolita, ha leído bastante, un chico que aspira no a quedarse aquí en el Perú, él quiere salir del Perú y dice, si no me voy del Perú, al menos me voy a otro lugar, pero no me quedo aquí, ¿no? Ese es Valle. También aparece por aquí Palacitos. Palacitos. También es el menor de todos, se hace amigo rápidamente de Ernesto. Aparece Antero, es el que lleva el zumbailio y le va a regalar un zumbailio, ¿no?, a Ernesto. ¿Ya? Ahora, en Abancay se va a dar la rebelión de las chicheras. Yo creo que tú ya sabes por qué se va a dar, ¿no? La rebelión de las chicheras por la sal. ¿Ya? Y estas chicheras fueron comandadas por una señora llamada Doña Felipa. Doña Felipa. Ahí está. ¿Y Ernesto qué es lo que hace? Recordemos, Ernesto es un chico que es mestizo, pero él fue criado por indios. Por eso es que él va siempre a las chicherías. En las chicherías venden licor, comida, pero también hay música, y Ernesto iba por la música. Le gustaba mucho la música, hay una identificación. También ve el mundo de la naturaleza como algo pues animista, algo mágico, y también une su yo al yo de los indios, no solamente en creencias y danzas, sino por ejemplo en la rebelión. Cuando él se encuentra con Antero, porque iban a salir con dos señoritas, justo se da ese día la rebelión de las chicheras. Entonces Ernesto también grita con ellas y Antero le dice, ¿qué pasa, Ernesto? ¿Tú con quién estás? ¿Con esas cholas? Claro, le dice, yo estoy con ellas. ¿Por qué Antero le reclama eso a Ernesto? Porque él es hijo de hacendado, pues, y las chicheras se han rebelado contra ellos. Entonces ahí viene la primera ruptura de la amistad entre Antero y Ernesto. Y luego ya cuando se entera de que su amigo se prefiere juntar con Gerardo y enamorar a las señoritas y luego contar sus aventuras, Ernesto se siente indignado por eso y hasta le devuelve el zumbailio que le había regalado, pero le va a decir, no, el zumbailio no se devuelve, lo regalado no se devuelve. Al final le entierra el zumbailio en el patio del colegio. ¿Saben? Eso es lo que va a hacer Ernesto. ¿Ya? Luego se viene la peste del tifus y ahí va a morir la Opa Marcelina. Y al morir, entonces Ernesto tiene que ir a una de las haciendas de su tío, Manuel Jesús, y es allí que él todavía se aleja con la esperanza de que los indios colonos con sus rezos puedan vencer a la peste del tifus y luego los ríos profundos se lo llevarán, ¿no?, a la selva junto con el Lleras, como dice
Ernesto al final. Muy bien, ahora vamos a marcar solamente lo que nos falta. A ver, ya, muy bien. Listo, la pregunta número 13, 14 y 15. Yo creo, chicos, que ya ustedes han resuelto, ¿verdad? A ver, muchachos. La 13, la respuesta de la pregunta número 13 es, a ver, en ese habla del Zumbailiu, ¿sí? Ya, muy bien. Si habla del Zumbailiu, lo ve como algo mágico. La alternativa C, Clorinda. Sí es, la alternativa Clorinda. Muy bien, la 14. En la 14, en ese fragmento, a ver, allá, él dice, yo tenía 14 años, había pasado mi niñez en una casa ajena vigilado siempre por crueles personas. El señor de la casa, el padre, tenía ojos de párpados enrojecidos y cejas espesas. Le placía hacer sufrir a los que dependían de él, les hacía sufrir, ya ves, a los pobres colonos, sirvientes y animales. Después, cuando mi padre me rescató y vagué con él por los pueblos, encontré que en todas partes la gente sufría. La mariangola, que es la gran campana, lloraba quizás por todos ellos desde el Cusco. O sea que él ve que los demás, todos los indios están sufriendo, están llorando, y él se siente conmovido con eso, ¿no? Claro, muy bien, alternativa Dante, correcto. ¿Ya ves? Y la 15, en la 15 dice, abracé a mi padre cuando prendió la luz de la lámpara, el perfume del cedrón llegaba hasta nosotros, no pude contener el llanto, lloré como al borde de un gran lago desconocido. Es el Cusco, me dijo mi padre, así agarra a los hijos de los cusqueños ausentes. Es decir, habla acerca de no la desigualdad social, no la educación opresiva, no hay violencia racial, ni tampoco hay imposición de religión, pero sí hay un desarraigo, quiere decir que arrancan de las tierras, de un lugar donde tú has vivido de manera plácida, has aprendido y te obligan a vivir en otro lugar. Es lo que siente Ernesto también cuando llega al colegio, ¿no? Un mundo lleno de violencia. Bien, chicos, bueno, justo el tiempo nos ha dado. Cancionero, ya, muy bien, cancionero, qué bueno, Petrarca, ¿verdad? Listo. Pero chicos, el tiempo nos ha vencido por el día de hoy. Ya la próxima semana continuaremos a seguir dándole todo, muchachos, así participando. Participas, recuerdas mucho, ¿ya? Eso es bueno. Ya nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos y mucha salud en el hogar. Nos vemos, chicos. Muchísimas gracias. Las estrellas. Sí, las estrellas fugaces. Y listo. Mis estimadas y estimados estrellas fugaces, vamos a dejar por aquí las clasesotas del día de hoy. Y nos estaremos